fruto del Espíritu Santo. Uno pudiera decir que tal vez está implícita o de una manera ya en cuando habla del el fruto del Espíritu Santo, que habla de ese ramillete de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Tal vez ahí está implícita esa palabra, verdad. El salmista se hace la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y recuerde que yo diría es una pregunta a veces constante, porque en el Salmo 24 vuelve y la hace. ¿Quién subirá a tu santo monte? ¿Quién estará allá? Y entonces responde pues con algunos términos ahí pues claros, y dice ¿quién? De manera que nosotros, a la luz de esta palabra, sí podemos saber quién va al monte de Dios. Nosotros no decimos pues como el religioso tradicional, que eso nadie sabe quién se va a salvar o quién va a ir al cielo. La palabra de Dios es clara, clara. Amén. Es clara. Entonces, hablar de verdad, quiero primero leer algunos aparte o comentario de algunas personas que dicen: el término verdad se usa frecuentemente para significar el acuerdo entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. El uso de la palabra verdad abarca también, y dice, el uso de la palabra verdad abarca también desde la honestidad. O sea que tiene mucha relación, verdad, y en otras partes se relaciona tanto que se dice que es igual a honestidad. La honestidad, honradez, es el valor de decir la verdad. Entonces por eso decía que se relaciona tanto que es casi igual. La honestidad o la honradez es el valor de decir la verdad. Ser decente, recatado, razonable, justo u honrado. Y desde un punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la filosofía, es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Es lo que lo define la filosofía, ese término verdad. Es la cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y cómo se siente. Por lo general, no lo decimos. Por lo general no lo decimos. Por lo general, omitimos algunas cosas. A veces puede ser con la esposa, con la familia, y a veces pues no somos como tan, no sé, o descortés o lo que sea, decir la verdad en algo que, cierto, que podemos pensar. Entonces por eso dice que quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. En su sentido más evidente, la verdad u honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo. Los hechos y las personas, o sea que ese
esa verdad y esa honestidad puede entenderse entonces como eso, como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, con los hechos, con las personas, con lo que hace. En otros sentidos, también implica la relación entre el sujeto y los demás y consigo mismo. De manera que todo eso nos habla algo de la verdad. Y quiero terminar con estos comentarios que dice: desde que el diablo introdujo la mentira en el mundo, al decirle a la mujer, no moriréis, todo el hombre ha sido afectado por la mentira. Satanás es el padre de la mentira y ha querido opacar la verdad. Desde entonces, por naturaleza, el hombre es mentiroso. Por naturaleza. Y si uno pudiera preguntar, levante la mano el que nunca ha dicho una mentira. Si la levanta sería mentiroso. ¿O qué dicen ustedes? ¿Cierto? Y yo era, levante la mano el que nunca ha dicho una mentira. Si la levanta era mentiroso. De manera que ahí es la relación. Entonces, la verdad como fruto del Espíritu Santo, llamándose incluso allá en lo que decíamos honestidad y todo eso, nos deja mucho trayecto que recorrer hasta ella. Mucho que recorrer hasta allá. Dios por eso es la verdad, porque es lo único realmente verdadero, porque es fiel. Y dice, la verdad no es estática porque no se halla en el presente, si alguien, sino en el futuro, donde Dios manifiesta su promesa. Por eso el sentido de la verdad es decir amén, así sea, a las cosas que podemos decir. Y por eso cuando enfocó en la palabra de Dios, cuando enfocamos el texto que dice, sea, ¿cierto? Vuestro hablar sea, ¿cómo? ¿Cierto? Sí o no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. De manera que la verdad es descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. ¿Sí? La verdad es descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho antiguo y popular, ¿cierto? En otra parte dice, para los griegos tuvieron la consideración acerca de la verdad como propiedad de este enunciado. Este enunciado que dice, decir lo que es, que no es, o de lo que no es, que es la mentira, es lo falso. Y decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es lo verdadero. ¿Sí entendieron ahí el trabalenguas? ¿Cierto? Decían los griegos, decir de lo que es, o de lo que no es, que es, entonces es lo falso. Pero decir de lo que es, y de lo que no es, es lo verdadero. Eso sí queda duro hoy, porque mucha gente quiere oír que lo que no es, que ellos quieren que sea. ¿Sí o no? Ustedes oyeron el domingo, estaban en la televisión dando las noticias, la cantidad pues de gay que quieren buscar de Dios y que se unen a rezar, ¿cierto? Y que entonces ellos dicen que también tienen fe y creen, y entonces todos están haciendo su culto, su oración y orando a Dios, tomados de la mano, agarrados. A eso le quieren decir que no es.
Pero hermano, Dios es verdad. Mire, los que valoran la verdad moral sobre la mentira tienden a considerar la verdad como ejercicio de virtudes, tales como la fidelidad, la honestidad, la sinceridad en el decir. Una persona es veraz cuando muestra su autenticidad en la coherencia de su modo de existir en el mundo. ¿Sí? El pensamiento. Una persona es veraz cuando es coherente lo que dice con lo que hace, en su modo de existir en el mundo. Por eso entonces es que la Biblia dice: sea Dios veraz. ¿Y quién? Porque hermano, solo Dios es lo que es. Solo Dios es el que puede decir: yo soy el que soy. ¿Cierto? De manera que es algo bien, bien importante esto. Por eso la Biblia dice que solo Dios es veraz. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces de ahí partimos de que el hombre de Dios no debe ignorar que esa verdad es algo realmente incluido en el ramillete del fruto del Espíritu Santo. Tiene que estar ahí, porque es que si alguien hablaba verdad, era Cristo. Verdad. Nunca lo pudieron sorprender en una mentira, nunca. Y por eso podía pararse en alto y decir: ¿quién de ustedes me señala? ¿Quién de ustedes me redarguye? Jetro le aconseja a Moisés que busque varones de verdad, de virtud, temerosos de Dios. Entonces, claro que para ser esas personas que Moisés debía buscar, que le aconsejaba a Jetro, para ser esa persona de verdad, de virtud y temeroso de Dios, tenía que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Tenía que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Porque es que esas cualidades uno las pudiera encontrar en muchas personas, tal vez decir: uy, alguien dice: yo nunca miento. Siempre quedará en duda. Cuando uno lee Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Qué bueno esa palabra hablándonos de nuestro Dios, de este Dios maravilloso que puede pararse delante de nosotros con toda autoridad moral y espiritual, y puede pararse y sin ningún temor decir: ustedes tienen que ser como yo soy. ¿Cierto? Ustedes tienen que ser como yo soy. Entonces por eso dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando el hombre se convierte a Dios, una de la verdadera muestra de la conversión es que dice la verdad, comienza a decir la verdad. Porque vuelvo y digo, el hombre le aprendió a su padre
que es mentiroso. Y por eso Jesús le decía a los judíos: ustedes aprendieron de su padre el diablo, porque él miente desde el principio. Y él les hablaba de eso. Entonces el ser humano de por sí, desde su naturaleza, es eso. Porque siempre hemos dicho que el ser humano se puso a jugar el alma con el diablo y la perdió. Y entonces, claro, el diablo quedó con el dominio, el poder, la autoridad y el señorío sobre el hombre. Y gracias a Dios, porque Dios nos rescató. Nos rescató, nos salvó y nos hizo un traslado. Nos hizo un traslado. La Biblia dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, allá en ese reino de las tinieblas, todo es mentira, todo es envidia, todo es apariencia, todo es una máscara. Por eso se tienen que disfrazar. Bien, disfrazar. Todo es una máscara, y todo allá no es realmente lo que se muestra, porque el diablo muestra por un lado la cara del pecado agradable y bonita, pero no le voltea al otro lado la miseria del pecado. Por eso, hermano, cuando hemos sido trasladados del reino de la luz del reino de las tinieblas al reino de la luz, quiere decir que allá se quedó todo. Allá se quedó todo. Dios nos cambió. Pero hay hermanitos con tan mentirosos, ¿cierto? Entonces, qué bueno que podamos entender, hermanos, que necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es muy diferente al don. Yo siempre digo que nadie se pierde porque no tenga el don, pero sí se pierde si no tiene el fruto. Usted no se pierde porque no tenga el don, porque es que los dones es una cosa aparte, y no vamos a hablar ahora pues del Espíritu Santo, pero los dones es que yo vivo en la casa de Dios y Él, aparte de que vivo ahí, me da un regalo, pero ya soy su hijo. Pero es muy diferente el fruto. Es que el fruto tiene que ir ahí articulado, y si usted no tiene el fruto, por eso es que lo primero que le decía Juan el Bautista a los que le preguntaban: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Juan les decía la palabra con verdad y con el machete en la nuca. Sí, Juan les ponía el machete en la nuca. Generación de víboras, hagan ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento, lo que decíamos ahora, porque es que la verdad se ve cuando la verdadera conversión la persona la ha tenido, es que habla verdad. Y entonces le decía a los soldados que le preguntaban ¿qué debo hacer? No exijan más de lo que está estipulado. A los cobradores de impuestos, o sea, Juan les hablaba de que se debe dar fruto, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. El de Ura y les decía, no le ponía con cositas y que no, sí, muy bueno, sí. Sí, qué bueno que vino de mí. Sí, venga, lo bautizo, y qué bueno, usted es otro más. Ya vamos 588. Podemos contar y contar. Eso no, en la iglesia podemos contar, podemos llegar a 3000 en una iglesia, y podemos llegar a 5000, y podemos llenar estadios, pero arriba donde está el libro, donde debemos estar inscritos, con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Dios ama algo, y lo ama algo en particular, y lo ama en lo secreto, que el salmista lo dice ahí en los salmos. Dice: Dios ama la verdad en lo íntimo.
Es decir, que el verdadero cristiano que posee el fruto del Espíritu Santo tiene que hablar verdad. Es que Pablo siempre aconsejaba en la carta a los Efesios, cuando le decía: dejando la mentira, hablad, ¿qué? Verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Había una hermana que le decía que al pastor siempre le pedía consejo: pastor, ayúdeme pastor, que es que yo soy muy exagerada. Yo soy muy exagerada. Entonces el pastor le dice: hermana, la próxima vez que usted mienta, pídale perdón al Señor y venga al altar. No, hermano, no. Yo no le dije que yo era mentirosa, dije que era exagerada. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Exagerar algo es lo mismo que mentir o qué? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? ¿Cierto? Algo se puede exagerar. Entonces, por ejemplo, alguien grita en la casa y entonces el otro le dice: le he dicho 2 millones de veces que no grite. Eso es exagerar, ¿cierto? Le he dicho 2 millones de veces. Entonces, mire, hermano, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Para el hombre de Dios, escuche esto, para el hombre de Dios, la palabra de Dios debe ser verdad en su boca. Me gustó ahorita lo que decía la hermana Genibra. Ella lo creía y los hijos le decían: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ella le decía: Dios es fiel. Pero ella a veces sentía, cierto, allá en lo interno, y ella se iba y se metía allá, pero esa palabra era verdad en su boca. Para el hombre de Dios, la palabra de Dios debe ser verdad en su boca. Eso le dijo incluso la mujer a Elías: ahora conozco. Allá cuando Elías estaba hospedado en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, y se murió su hijo, y Elías lo oró y lo revivió. Dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿No cree, hermanos, que este mundo de corrupción, de mentiras por donde usted camine, los niños son mentirosos? Yo diría que desde que nacen. No es que lloran sin dolerle nada. Y saben cómo manipular. Y el niño llora sin dolerle nada. ¿Y usted por qué está llorando? Y a veces el bebecito y llora. Y si usted le habla como grito, se está pues callado ya. Entonces, mire, hermano, qué bueno que en este mundo de corrupción, de mentira y de maldad, la iglesia nos llenemos de ese Espíritu de Dios y que la palabra de Dios sea verdad en nuestra boca. Que podamos realmente hablar verdad, que el vecino nos conozca porque somos honestos, ¿sí? Porque somos honrados. Eso, que nos pase lo del joven aquel que cuando Jesús sube al bus y entonces el conductor, él paga con un billete de 5.000 y el conductor le devuelve 48.000 pesos. Y entonces él se va atrás a la silla y se sienta a contar: uy, 48.000. Qué bendición. Pero entonces él comienza esa lucha y se regresa y le dice al conductor: señor conductor, usted se equivocó, me dio tanta plata de más. Y el conductor le dijo: ah, sí, yo sabía. Lo que pasa es que usted vive cerca de la casa y ayer lo vi predicando en la esquina.
Y yo dije, lo voy a probar a ver si lo que dice es verdad. Entonces, hermano, ¿usted se imagina esa situación donde el hermanito se guarde la plata y diga qué bendición, con esto tengo el pasaje de la semana? Entonces la palabra de Dios no es verdad en su boca. Lo que habla es ruido, ruido, bulla, que es lo que hay hoy en muchos lados. Pero Dios quiere que esta iglesia, esta es su iglesia que Él ama, que la quiere como la niña de sus ojos, mostremos al mundo que sí hay unos hombres y mujeres diferentes que sí hablamos verdad, que somos cristianos de verdad, que donde estamos mostramos que somos verdaderos, no de apariencia. Dios quiere esa iglesia, Dios quiere ese pueblo. Su venida está cerca, su venida está cerca. El hombre de Dios que tiene el fruto del Espíritu Santo, el hombre de Dios que tiene el fruto del Espíritu Santo, es sin duda mejor que muchos. Cuando uno lee Nehemías 7, el verso 2, dice: mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Yo estoy seguro que Dios quiere que esas jovencitas, que esas mujeres sean mejores que muchas, que esos hombres sean mejores que muchos, porque es que somos superiores. Hitler quería formar la raza aria superior, pero yo diría que el que tiene a Cristo sí es esa raza superior. Nosotros tenemos que ser mejores que muchos. Por eso alguien decía que en el país de los tuertos el ciego es rey, ¿cierto? Entonces, el compararnos con alguien y mirar el nivel y decimos: ah, no, este hermanito, no, yo soy mejor que él, ya voy por encima de él. Pero resulta que tenemos que ser es mejor que muchos. Ojalá, hermano, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo, se mueva. Démosle esa cabida. Dios está hace rato queriendo llenar esta iglesia y hacer algo especial. Yo siento a Dios con ganas de moverse, pero necesita esos hombres y mujeres. Los ángeles están desesperados por venirse. Estaba leyendo Apocalipsis, viendo cuando los ángeles, el ángel va con el evangelio eterno, quiere predicarlo, y cuando se les dice que ya, ellos salen por toda la tierra diciéndole a la gente: teman a Dios y denle gloria. Ellos lo quieren proclamar, pero no lo pueden hacer mientras esta iglesia esté aquí en esta tierra, porque es a la que Dios le ha dado ese honor de proclamar la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios. Es a esta iglesia que Dios le ha dado ese poder. Por eso, ese que anda en integridad, volvemos al inicio para terminar, al Salmo 15, ese que David pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Es el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón.
ese que no calumnia, ese que no hace mal, ese que no admite reproche alguno, es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dios necesita a ese hombre, esa mujer, que nada lo haga cambiar, que nada lo haga mover, que muestre ese fruto del Espíritu Santo en verdad. Hermanos, Dios necesita hombres y mujeres de verdad. De verdad. De manera que ese salmo dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Tal vez uno diría: bueno, nosotros no odiamos a los pecadores, y no podemos hacerlo nunca, pero sí tenemos que aborrecer el pecado. Incluso por allá el texto dice que hasta aún la ropa contaminada. Por eso, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, en el sentido tal vez de no estar ahí y de saber cuándo marcharse y de saber cuándo irse. Ese dice, ya para concluir, la verdad entonces, como fruto del Espíritu Santo, es un conjunto de cosas o un ramillete que debe ir unido y articulado al tallo raíz que es el Espíritu Santo, y que no es frutos independientes uno del otro. Es una verdad clara de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe. Eso es un contraste con lo antagónico del espíritu, o sea, la carne, la cual sus obras se dividen en 4 grupos. Si uno ve las obras de la carne, se dividen en 4 grupos. Y por eso en esos 4 grupos hay para el prójimo, para uno, contra Dios, en 4 grupos. Pero el fruto del Espíritu no se divide en grupos, es uno solo, un ramillete, un solo fruto. Porque lo antagónico dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y hay una pluralización, mientras que cuando habla del Espíritu dice: más el fruto del Espíritu. Ahí se singulariza. Por eso esas acciones de la carne están y parecen estar reunidas así en 4 grupos: inmoralidad sexual, idolatría, disensiones y falta de dominio propio. Esos son los 4 grupos en que están divididas las obras de la carne. La mayoría de los pecados que Pablo incluye pertenecen a la tercera categoría, es decir, a la de las disensiones, lo cual sugiere que los gálatas eran especialmente susceptibles a caer en pecados que involucraban las relaciones interpersonales. Esto es confirmado por el hincapié que el apóstol hace sobre ese problema. En el verso 15 habla sobre el peligro de que se destruyan entre sí, y dice: si os mordéis y os coméis entonces los unos a los otros. Y al final del párrafo agrega otra advertencia sobre la vanidad y la envidia. Nuestros esfuerzos por agradar a Dios en nuestras propias fuerzas solo causan comportamientos pecaminosos. Grábese ese pensamiento: nuestros esfuerzos por agradar a Dios en nuestras propias fuerzas solo causan comportamientos pecaminosos. Es necesario, es la fuerza, es el aceite, es el motor, el que nos lleva, y ese es el Espíritu Santo. Por eso es importante observar que el fruto del Espíritu aquí detallado consiste principalmente de actitudes
de acciones que fortalecen las relaciones interpersonales, precisamente la gran debilidad que tenían los Gálatas. Y es ahí donde Pablo dice: las cualidades de gozo y paz probablemente no se refieren a emociones subjetivas, sino a la forma en que nos relacionamos con los demás. De manera, hermano, que todo esto nos enseña que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas, y la pregunta era: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Estoy leyendo Isaías 33:14. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y entonces comienza la lista: el que camina en justicia, el que habla lo recto. Es algo bien claro. El que aborrece la ganancia de violencia, es el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Ese morará en las alturas, y fortaleza de roca será su morada. Isaías, o allá en su libro, cuando habla de Ezequías, narra la oración que hizo Ezequías y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Te ruego que te acuerdes ahora. Cuando le dicen que se va a morir y cuando está él volteado hacia la pared, llorando en un llanto, derramando su alma ante Dios, una de las cosas que tuvo clara fue: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que yo he andado delante de ti en verdad. Qué bueno, hermanos, qué bueno que esta noche podamos también decir nosotros que hemos andado delante de Él en verdad, porque Dios se va a acordar si es así. Vamos a estar en pie, tenga la bondad. Que el Señor nos dirija, nos ayude, y que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. El Señor les bendiga, hermanos.